Saludos y bienvenidos otro lunes nuevamente a Universidad Cristo. Mi nombre es Javier López y como todos los lunes, tomamos un tiempo de 8:30 a 9:30 para compartir sobre este tema principal significativo que está aquí. Estamos en Facebook y aquí en YouTube. Y aquí en Facebook, como vemos, el tema, la venida de Cristo, esta verdad espiritual, como a través de versículos, como a través de las historias del Nuevo Testamento que llamamos evangelios, cartas paulinas de Pedro, Santiago, Juan y el libro de Apocalipsis, como todas estas enseñanzas revelan esta verdad espiritual, esta verdad trascendental, esta verdad que es la venida de Cristo. Y por eso lunes tras lunes queremos compartir principios de esta verdad espiritual y cómo a través de la historia se ha cumplido, para que en nuestro presente, en lo que nos resta de vida, continuemos creciendo en el entendimiento de esta verdad, por ser una verdad espiritual, una verdad que entonces tenemos que reconocer, tenemos que apreciar, admirar. Es algo que sucede interno. Sé que cuando se habla de la venida de Cristo, pues todos tradicionalmente, si ha sido formalizado o si practicas de acuerdo a las tradiciones de fe o la religión cristiana o lo que yo llamo judeo-romana cristiana, pues cuando se escucha sobre la venida de Cristo, pues se toma ese término literal, y por eso la venida de Cristo se espera a una persona física como tú y como yo, que algún día vendrá de los cielos. Y cuando miramos esta verdad espiritual a través de la historias, parábolas han sido utilizadas para compartir esta transformación interna que sucede dentro de un ser humano, que por un lapso de tiempo, podríamos decir desde que nació hasta un punto determinado, su vida fue condicionada a unas conductas, a unos hábitos, a unos intereses, a unos ideales, hasta que sucedió algo internamente en la persona que lo motivó a cambiar. Y a eso es lo que históricamente, espiritualmente, se llama la venida de Cristo. Y a través de los evangelios y de las historias del Nuevo Testamento, esta verdad se comparte también en diferentes términos. Términos como "y cuando Cristo venga". O vamos a mirar uno de los versículos hoy en Primera de Juan, donde nos habla de lo que seremos cuando Él venga, o cuando el Señor venga. O también, como nos dice en el libro de Mateo, cuando el Hijo del Hombre venga, o cuando el Hijo de Dios. Y también la segunda venida de Cristo. Todos estos términos prácticamente expresan esta única realidad que se experiencia en este lado de la vida. Y por eso lunes tras lunes continuaremos compartiendo. Y como hoy, como nos dice aquí en el tema, vamos a estar mirando en Hebreos capítulo 14, versículo 12, un versículo bien conocido,
Si tienes una Biblia, te invito a que busques ya sea la Biblia normal o en tu teléfono y abras este versículo, Hebreos 12, 14, y vamos a mirar este versículo y vamos a ver cómo podemos entender tanto en contexto histórico como en contexto de esta literatura que estamos leyendo, esta verdad espiritual, cómo la venida de Cristo se puede reconocer, apreciar a través de lo que este versículo nos enseña. Así que vamos a comenzar. Leemos Hebreos capítulo 12, versículo 14. Esta es la versión Reina Valera, la que estoy leyendo. Nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el versículo que vamos a estar mirando hoy, y como en todo video voy a compartir las notas y los versículos extras que tengo aquí en los comentarios. Así que comienzo con el contexto histórico. Libro de Hebreos, vemos que para muchas personas, y en mi opinión el autor del libro de Hebreos, se lo adjudicamos a Pablo, y vemos el contexto histórico de por qué estas palabras, seguid o procurad la paz con todos. Cuando miramos la paz, aquí tengo una pequeña, como decir, nota concerniente a esta realidad tan valiosa, una verdad necesaria a través de la historia, lo que es la paz. Y según las notas tengo la paz interior se refiere al hecho de estar mental o espiritualmente en tranquilidad. Y cuando miramos el contexto histórico, según el libro de Hebreos, vemos la fricción según las historias natural que estas personas, la iglesia del primer siglo, seres humanos como tú y como yo, en su contexto de vida, estaban experimentando fricción, estaban experimentando cambios, y que naturalmente eso causa ansiedad, incomodidad, y son enseñanzas espirituales, son para elevar ese ser interior, y gradualmente toma tiempo en lo que esa persona, uno, puede cambiar. Como nos dice, seguid la paz con todo. Es como en nuestro contexto hoy, como si eso fuera fácil, como si siempre estar en paz, y más, no tan solo con uno mismo, sino en el contexto del día de uno, el contexto del trabajo, en el contexto de tráfico, en el contexto de la vida natural, con tantas diferentes personas con las cuales uno se relaciona. Es algo difícil y es algo que se requiere práctica. Y por eso estas enseñanzas espirituales que tienen que ver con este tema, la venida de Cristo. Por eso la venida de Cristo es esta verdad espiritual que sucede dentro del ser humano, que empodera a uno en su contexto, en su tiempo, a gradualmente ser esa persona que crece internamente a sobrepasar sus diferentes experiencias de la vida del día y corresponder en paz, en esa armonía. Entonces,
paz interior se refiere al hecho de estar mental o espiritualmente en tranquilidad, con suficiente conocimiento, comprensión como para mantenerse uno mismo fuerte frente a la ansiedad o al desequilibrio emocional. Estar en paz se considera altamente saludable y suele asociarse con la felicidad. Y por eso aquí en muchos de mis videos comparto que la realidad del reino de Dios y su justicia es ese estado de vida presente de paz, felicidad y contentamiento. Y díganme si llegar a ese estado es fácil. Y no. Por eso la vida espiritual o el crecimiento espiritual o esta enseñanza de vida presente, lo que llamamos la venida de Cristo, es esa nuevamente. ¿Ves? Por eso este hecho, la venida, refiriéndose a ese proceso mental internamente que uno va creciendo en el ser interior. Uno va creciendo espiritualmente, uno va creciendo emocionalmente para corresponder. ¿Ves? Como decía esta corta definición sobre paz, tener y desarrollar esas características, esa fuerza que le da a uno control, dominio propio ante las diferentes circunstancias de la vida, y uno preserva ese estado de calma, de felicidad, de contentamiento, de paz. Y eso se desarrolla, se practica para crecer internamente. Por eso, seguid la paz con todos. Y después nos dice el versículo, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y vamos a ver si cuando nos dice verá al Señor, se está refiriendo a algo del futuro, o verá al Señor está expresando una verdad espiritual que transciende esta visión natural, que a lo que se está refiriendo aquí con verá al Señor no tiene que ver con los ojos naturales, sino tiene que ver con algo mayor, con intuición, con una percepción, con ver con la mente, ver con nuestro conocimiento, ver con nuestra comprensión. Y de esa es la forma espiritual que vamos a ver que así se ve a Dios. Pero antes nos habla de la santidad, y vamos entonces a ver santidad, santo, separado. Y por eso el tipo de acciones, el tipo de conocimiento espiritual, el tipo de crecimiento de un nuevo ser, ese nuevo espíritu, esa nueva mente que se va formando en uno, ese nuevo ánimo, para entonces uno corresponder a la vida. Esas acciones diarias van manifestando esa santidad, esa separación, porque eso es lo que la palabra santo o santidad significa, separado. Es como uno antes, ¿ves?, actuaba, reaccionaba a situaciones de una forma. Es como hoy aquí en mi casa, como doy clases de batería, estaba una persona, estábamos hablando sobre un tambor de batería, y él tenía una camisa, y en el tema surgió el tema de ciertos
principios de la Biblia y de tocar batería en iglesia. Y entonces yo le hice una pregunta. Y la pregunta que le hice tenía que ver con este tema de la venida de Cristo. Y comenzamos a dialogar y llegó el punto rápido donde él me dice, mira, yo lo que sé es esto, que soy un pecador y dependo de el Salvador. Y yo entendí su expresión porque reconozco, sí, pero le pregunté, ¿y qué hacemos con el versículo cuando dice Mateo capítulo 5, versículo 48? Nos dice, sed pues perfecto como vuestro Padre es perfecto. Una cosa es ser pecador y es como decir, yo peco, yo cometo errores y dependo de un Salvador o de lo que el Salvador hizo por mí. Pero yo comentándole de la forma que yo veo e interpreto estas verdades espirituales es que las historias nos enseñan a que el espíritu salvífico, el espíritu que nos salva, es para que se forme en uno y para que uno crezca, madure en uno mismo de esa mentalidad de yo soy un pecador y dependo de un Salvador, a reconocer por qué yo estoy continuamente fallando a la marca, por qué yo estoy errando, cometiendo errores, por qué yo estoy pecando y cómo puedo rectificar esas acciones. La venida de Cristo, yo le compartía, la venida de Cristo tiene que ver con ese nuevo espíritu, sentir y mentalidad que se forma en uno, que motiva a uno en su presente a madurar al mismo estado de Cristo para que ese carácter se forme en uno. Y entonces así ese viejo ser de uno, ¿ves? Ahí está la santidad, la separación. Yo dejo de ser ese ser habitual que en hábitos, costumbres, pecaba. Y no busco la justificación de que, bueno, mi Salvador, Él lo hizo por mí, sino asumir responsabilidad para en este lado de la vida y de lo que nos resta de vida, vivir a ese grado espiritual en uno, Cristo, el espíritu de vida formado en uno, para entonces rectificar, corregir, crecer, madurar, cambiar, perfeccionar cada día con cada oportunidad las múltiples acciones que tomamos, no tan solo procurando la paz con todo, pero sino en todo tipo de contexto, como por el conocimiento que tenemos de lo divino y lo presente que siempre es, como procuramos buscar la perfección, la acción correcta. Dejar que esos buenos pensamientos en nosotros sigan guiándonos hacia toda justa acción. Y de eso se trata, ¿ves? Esa parucía, esa venida de Cristo por ser esta verdad espiritual, que entonces nos empodera, así nos santifica. Siguiendo esa santidad, ¿ves? Entonces, vamos a continuar. Dios es espíritu. Y la dimensión espiritual en la dimensión natural y carnal humana no se puede ver. Y vemos que según Juan capítulo 4, versículos 23, 24, nos habla Dios es espíritu. Pero nosotros en el contexto de vida desde que nacimos, lo espiritual no lo vemos. Y no vemos lo espiritual porque lo espiritual nuevamente no lo vemos con
el entendimiento, que es la única forma en cómo lo espiritual se puede percibir, reconocer, apreciar, admirar. Se puede ver, se ve a través del entendimiento. Entonces, por eso, en la dimensión natural, carnal, humana de uno, no se puede entender, ver a Dios, lo cual nos da la percepción de ser invisible para nosotros. Y voy a compartir unos versículos que vemos en Juan. Por eso en Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. Y vemos que el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, es como decir, está comenzando con estas palabras: a Dios nadie lo ha visto jamás. Y después continúa diciéndonos: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y vemos entonces que desde que comienza el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, vemos entonces el creciendo, la revelación. ¿A quiénes? A la iglesia del primer siglo. Entonces quiero compartir unos versículos porque vemos aquí lo que nos está diciendo: nadie ha visto. Según el contexto, nos está enseñando esta iglesia del primer siglo, seres y hombres naturales, condicionados desde que nacieron y crecieron a su mundo y contexto exterior, a sus promesas y deseos de reino físico, todas esas verdades que naturalmente causaban que el ser interno, que la verdadera naturaleza del ser humano, la espiritual, en ese estado es como decir, está durmiendo. Esa naturaleza espiritual, la única que puede ver a Dios, que puede reconocer a Dios, admirar y presenciar la presencia de lo divino y lo espiritual, en el ser humano está dormida. En ese estado los evangelios lo llaman muertos, muertos espirituales. Muertos espirituales en contexto bíblico se refiere a personas naturales, seres humanos que están ignorantes y que basado a su estado presente, cómo viven, cómo piensan, lo que son sus prioridades, sus acciones, lo que hacen, claramente manifiesta que no ven, que no reconocen lo divino, a Dios. Esta realidad en vida siempre presente y más en su ser interior. Y por eso nadie ha visto jamás a Dios, y por eso el Evangelio nos va a enseñar cómo entonces se ve a Dios. Vemos la historia de Nicodemo. Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 3. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y así sucesivamente vemos en Juan capítulo 4 la historia de la mujer samaritana. Tampoco veía a Dios, veía sus tradiciones, pero no veía el agua de vida eterna, que si descubría dentro de ella, saciaría siempre toda su sed. Y vemos ese proceso. Entonces vamos a seguir y quiero compartir. Toma el tiempo y lee Juan capítulo 14, versículos aquí lo tengo en las notas, del 9 al 21. Me voy a enfocar en estos dos versículos, en el 9
y en el 21. Pero cuando tengas el chance, lee estos versículos para que veamos. Vemos que desde el principio nadie ha visto jamás a Dios. Pero ahora mira lo que vemos y leemos en Juan capítulo 14. Para entender a qué se refiere Hebreos con sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, nos dice Juan capítulo 14, versículo 9, dice, Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Le hace esta pregunta. Los que me han visto a mí, según lo que nos dice estos versos, los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Felipe. Y cuando miramos esta verdad espiritual, vemos que a través del Evangelio, Jesucristo, en este poema para el crecimiento espiritual que llamamos el Evangelio de Juan, una parábola para el crecimiento espiritual, Jesucristo representa la ley de vida, el espíritu y verdad divina, o el estilo de vida ideal, pura, perfecta. Ese estado de paz, felicidad y contentamiento. ¿Y por qué hago así? ¿Ves? Porque representa lo más elevado de cómo un ser humano puede vivir. Y en estas historias, a través del personaje Jesucristo, nos los cuentan. Para que al comprender la enseñanza, ese mismo sentir que vemos a través de la historia, motive dentro de uno ese deseo de crecer, de perfeccionar a través de las acciones y su vida, perfeccionar su ser. Perfeccionar es procurar dar al blanco. Perfeccionar es la capacidad tuya y mía que diariamente tenemos, que cuando vamos a un sitio que nunca hemos ido y dependemos de lo que se llama el GPS o el GPS y le ponemos la dirección, el teléfono a través del GPS nos va a dirigir paso por paso hasta el destino específico que le pusimos. Y tenemos la capacidad interna de nosotros dominarnos a nosotros mismos cuando, por el fin de llegar al destino, la dirección que pusimos, pues ahora seguir las normas, seguir los cambios, seguir lo que nos dice. Aquí dobla a la derecha. Pues uno dobla a la derecha. ¿Por qué? Porque está escuchando esa voz que te está llevando al destino que deseas. Asimismo es la voz espiritual. Asimismo es la venida de Cristo. Es esa voz interna que se forma en uno, que viene a ser tu voz, mi voz, a través de la vida, que nos va dirigiendo gradualmente hacia lo perfecto, lo puro, hacia lo verdadero. En cada acción, a crecer. ¿Es fácil? No, porque demanda intención, demanda responsabilidad, demanda atención a la vida presente, demanda práctica. Y en ese proceso se cometen errores.
Pero lo bueno en la escuela de la vida es que a través de los errores uno aprende y procura practicar más. Y a través de la práctica, la perfección, se llega al destino. ¿Y el destino cuál es? La vida eterna. ¿Qué representa la vida eterna? Ese estado de paz, felicidad y contentamiento que no existe si uno no lo procura ser. Y por eso practicar, por eso la venida de Cristo tiene que ver con ese espíritu nuevamente que se forma en uno para procurar la paz con todos, la santidad, ¿ves? La separación, la diferencia, para así ver a Dios. Porque naturalmente, sin esas prioridades o principios, no se ve a Dios. ¿Por qué? Porque se está en otra sintonía. Es como decir, el destino que uno le puso al GPS le dice aquí a la derecha. ¿Y qué sucede si en vez de a la derecha uno se va a la izquierda? Pues ahí por ley inmediatamente a la que uno tomó ese camino hacia la izquierda, ya se salió del camino, es imposible llegar al destino. Por eso, sin la santidad, nadie verá al Señor. Sin ese cambio mental, sin esa tensión interna. Y por eso, estar despierto. Leí el versículo 9. Ahora vamos al 21. El 21, y esto es Juan capítulo 14, versículo 21. Dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y vemos esta verdad espiritual, que a medida que uno a través de la vida va poniendo en práctica todas estas características y cualidades espirituales que reconocemos que van en relación, en sintonía, en unión, en espíritu divino, en Dios y su reino. Como hablábamos, la felicidad, la paz, contentamiento. Entonces, vemos que a medida que uno vive en esa sintonía, a través de esa práctica se da que la revelación, se da el conocimiento del espíritu por el cual vivir. Y en estas enseñanzas, como lo vemos ahí, me daré a conocer a cada uno de ellos. En este tipo de enseñanzas espirituales, cuando uno las compara con enseñanzas espirituales del Oriente, están expresando un mismo sentir. Y ese sentir es descubrir internamente la unión con lo que siempre es, con el espíritu de vida. Y como decía ahorita, desde que nosotros nacimos, la razón por la cual no vemos a Dios es que desde que nacimos estamos, como decir, subyugados a nuestro espíritu de vida, en el sentir, a ese yoísmo. Y en el proceso del conocimiento de esta revelación divina formada en uno, la venida de Cristo formada en uno, es para conocer la unidad, la unión con el espíritu de vida, rectitud,
que llamamos reino de Dios, Dios y Padre, porque a través de entonces de las acciones puras, justas y perfectas, en ese proceso de santidad, vamos conociendo cómo preservar la paz con todos. Y en ese proceso, la santidad se da a través de la vida activa de uno. Y para ir ya terminando, ¿cómo vemos a Dios? ¿Cómo se puede ver a Dios? Esta pregunta es como, ¿cómo se puede ver cara a cara a Dios? Cuando se entiende sinceramente que todo es una manifestación de Dios. Y podemos decir, lo único que veo es a Dios. Con la persona que hablaba hoy, dialogábamos y en el contexto de la fe y la teología cristiana, la percepción de Dios que se tiene, sí se dice Dios es espíritu, pero se visualiza como alguien físico, material, arriba de las nubes. Y yo le compartí a la persona, y que si toda esta vida, todo lo que es en la vida tal y como es, revela a lo que llamamos Dios. Y de esa es la forma que cuando, no sé cuál es tu mentalidad, tu fe, tu creencia, si eres la persona que ves al cerrar los ojos, te imaginas que Dios está allá arriba. Fantástico, respeto la fe de cada persona. Pero imagínate que con ojos abiertos, con el entendimiento y comprensión de todo lo que es diariamente, en todo lo que haces, en todo lo que ves, puedes ver a Dios. Puedes ver sabiduría, puedes ver belleza, puedes ver virtudes, puedes apreciar algo que tal vez ahora mismo no se reconoce. Y de esa es la forma que se ve lo espiritual. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Este es uno de esos versículos que demuestra este proceso de lo que la venida de Cristo es. Y he dado muchos ejemplos, inclusive ayer subí un video diciendo, la venida de Cristo es cómo lograr libertad financiera. Y en el video, pues, ¿de qué hablaba? Es de un proceso. Lograr libertad financiera se requiere conocimiento. ¿Por qué? Porque en el estado presente, tal vez una persona está endeudado, vive de cheque a cheque. En el estado presente no está viviendo libertad financiera. ¿Qué requiere? Requiere conocimiento de cómo llegar a la libertad financiera. Y ahora, por el conocimiento, tiene que surgir unos nuevos hábitos, unas nuevas conductas.
porque con la misma mentalidad que está endeudado, jamás ni nunca llegará a la libertad financiera. Tiene que haber una transición interna para que a través de nuevos hábitos, nuevos cambios, nuevas acciones, gradualmente en tiempo, sal de deudas, aprenda a crear otras fuentes de ingresos, desarrolle esa perspicacia empresarial y eventualmente 1 año, 3, 5, 10 años después, ¡pah!, libertad financiera. Un proceso. Así mismo es la venida de Cristo, espiritualmente hablando, en un ser humano. Y por eso este versículo de Juan es como decir este mismo ejemplo. Vemos como Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Es como decir, ese estado espiritual, ese estado donde uno no tiene paz con todo, porque uno no tiene la capacidad que se requiere para uno vivir primero en paz, internamente, con uno mismo, para después serlo con todos. Y reconocemos, como decía, no es fácil. Y por eso la vida espiritual demanda intención, práctica, deseo, motivación, fuerza. Va a costarlo todo. Pero ¿cuál es el fin? Ser una diferente persona. Y por eso ser esa persona que entonces aprende de cómo ser en paz, cómo vivir en calma, felicidad, contentamiento. ¿Ves? Es esa persona que entonces está en este nivel espiritual. Todavía, ¿ves? Soy hijo de Dios. Estoy empezando. Todavía no soy. Pero puedo ver, puedo conocer, puedo entender lo que seré. Y eso que seré es la venida de Cristo. Esa mentalidad que se forma cuando uno está en este estado. Es como el ejemplo que te di. Es ese conocimiento y mentalidad que se comienza a formar en el endeudado. Y ahora ese endeudado empieza a cancelar una tarjeta y otra. Y poco a poco a rectificar sus hábitos de malgastar y de comprar porquerías y de todas esas cosas, a cambiar. ¿Ves? Esa nueva mentalidad que lo va corrigiendo y hacia la libertad financiera. Asimismo es la venida de Cristo. Es esa mentalidad que se forma en uno mismo, que viene a ser uno mismo, viene a ser tú durante tu día, de la forma como tú piensas, quién tú eres, tu conversación contigo mismo constantemente, diariamente, en todo momento, desde que te levantas, y todo lo que haces en esa sintonía voz tuya, que entonces ahora gradualmente esa voz en ti va perfeccionándose, va siendo corregida por ti mismo, por el conocimiento que tienes de qué, no de libertad financiera, pero sino de ver a Dios, de ser uno con Dios, de ser esa paz, de ser felicidad, de ser contentamiento. Y esa mente, ¿ves? Que entonces gradualmente, como nos dice el versículo, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Ves? Es como decir, el que está endeudado dice: de aquí a 2 a 3 años, si yo sigo este curso y estas clases, saldaré mis deudas
aprenderé a generar diferentes negocios o fuentes de ingresos y llegaré en 3, 5, 7, 10 años a esa libertad financiera. ¿Y cómo será ese estado de vida? ¿Cómo será el disfrute sin tener esa preocupación, todas esas cosas que las deudas causaban? ¿Cómo sería ese estado de libertad, de paz mental? Asimismo, espiritualmente hablando, como nos dice el versículo, no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿ves? Sabemos que cuando esta verdad espiritual se desarrolle, se forme, cuando uno intencionalmente procura crecer, corregirse a uno mismo, mejorar, es inevitable por ley. Siembras y cosechas que se crezca. Y como nos dice el versículo, sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos. Términos espirituales, cómo se ve lo espiritual, a través del conocimiento de lo espiritual, de lo verdadero, de lo que justicia es, de lo que rectitud es, de lo que bienestar es, de lo que amor es, de lo que paz es, de lo que felicidad es. Y después, cómo se ve lo espiritual. Entonces, a través de uno ser todo eso que uno dice conocer, que es lo espiritual, y es entonces poco a poco procurar ser en las diferentes acciones de la vida del día, la paz, el contentamiento, la gracia, la misericordia, el bienestar, la amabilidad, la compasión, la justicia, la rectitud, y ser todas y cada una de estas verdades espirituales, ser a través del día. Y es la única forma que así se ve, porque las acciones lo demuestran, que demuestran lo que aquí se comprende, se vive, se entiende. Y así se manifiestan, como nos dice el versículo de Juan, primera de Juan 3:2. En conclusión, quien conoce es quien lo manifiesta. A través de sus acciones es quien demuestra siempre la pureza de su corazón y así su estilo de vida. Esta realidad espiritual revela la herencia presente en aquel que ve. Lo espiritual, el que ve a Dios, el que ve la paz y la es en sí y con todos. Ve el valor de la santidad, de su separación, de su diferencia. ¿Por qué? Porque ve a Dios. Ve la presencia de la verdad espiritual en todo y en todos. Esta es como decir la herencia en quien en su presente ha experienciado o ha experimentado la persona que vive lo que a través de este compartir que tengo cada lunes llamo la parucía, la venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, cuando el Señor venga, la venida del Hijo de Dios, la segunda venida de Cristo. Todos esos términos sinónimos expresan este mismo principio. También podemos decir la venida del Espíritu Santo,
la venida del Espíritu de vida, la venida del abogado defensor, la venida del consolador. Este Espíritu, esta nueva fuerza en uno que motiva un nuevo estilo de vida. Y eso es lo que lleva, como les decía ahorita en el ejemplo, al que está en pobreza financiera a ser libre de deudas. Y es ese ejemplo que estas historias espirituales contienen para elevar ese espíritu interno en nosotros, darnos las herramientas para que a través de cada uno de nuestros días, en los diferentes contextos, diferentes partes del mundo, podamos poner en práctica, podamos vivir la experiencia de esta verdad espiritual que siempre presente es y que se descubre cuando lo somos, cuando vivimos la realidad que es. Por eso en lo espiritual no se espera que alguien venga para rectificar o restaurar o mejorar el mundo presente. Porque en lo espiritual es reconocer, ¿ves? Por eso reconocer, ver que todo lo espiritual, lo divino, todo lo puro, todo lo perfecto, la realidad del reino de Dios, es ahora. Y por cuanto es hoy, ahora, siempre, incambiable, inmutable, no tiene principio, no tiene fin, entonces o la vemos o no. Y tal vez podemos quedar en este lado de la vida, quedarnos esperando por eventos físicos que pasen para que una vida mejor suceda en otro lado fuera de aquí. Cuando históricamente, espiritualmente hablando, estas historias lo que quieren es enseñarnos al espíritu de vida siempre presente hoy, para que entonces en esa apreciación, ¿ves? En esa nueva conciencia, forma de pensar, entonces seamos unidad con todo lo que siempre es. Y a eso es la venida de Cristo. Esa nueva mente en uno que se forma, que se crece, que se desarrolla. Es esa versión de ti que tal vez ahora mismo tú no conoces. ¿Por qué? Porque naturalmente, como la persona con la cual hablaba hoy, que comentaba, él me decía, en la Biblia dice, según Hechos, que así como los discípulos vieron a Jesús irse, así él prometió que regresará. Y yo le pregunté a él, ¿y tú tomas o interpretas todas las historias de la Biblia literalmente? Y él me dijo, no todas, pero, ¿ves? Esa, es como decir, es así. Y yo le compartía, ¿y qué si es un lenguaje metafórico? Y toda esta enseñanza espiritual, toda esta literatura, contiene un lenguaje metafórico, simbólico, figurativo.
por ser enseñanzas espirituales. Y ahí está una de estas verdades que cada uno de nosotros debemos procurar comprender mejor. Que verdaderamente estas historias nos enseñan. Y termino con esto. Por la realidad del mundo presente en el cual estamos viviendo. Para muchos estamos viviendo en tiempos del fin. Para otros estamos viviendo y aprendiendo a continuar creciendo en tiempos perfectos, en tiempos divinos, en tiempos únicos. Y que a medida que vamos conociendo estas historias, podemos entonces ver el significado de estas historias en contexto tanto histórico como presente para esta nación judeo-hebrea. Y podemos mejor comprender la realidad de su mundo presente y por qué todas estas guerras que están sucediendo y qué eso significa. Y podemos nosotros continuar creciendo en el entendimiento espiritual, en el entendimiento de cómo procurar la paz con todos, la hermandad, el respeto. No es fácil, pero podemos crecer practicando, mejorando en nuestras conversaciones internas con nosotros mismos. Cambia, respeta, ama, escucha, sé paciente, sé compasivo, sé misericordioso, ayúdalo, sírvele, enséñale, dale. Podemos crecer en ese espíritu de unión, de hermandad, de respeto, de aprender a ver a Dios, así como lo reconocemos en nosotros, aprenderlo a ver en todos, en todos, en todos. Y ahí veremos nuestra santificación. Y ahí veremos la unión con todo lo que Dios y su reino sempiterno, perfecto, puro, siempre es. Namaste, shalom y bendiciones. Y hasta aquí este video, como otro lunes más, procurando compartir principios, un versículo, una idea, un pensamiento que nos ayude en lo que nos resta de esta vida a crecer en el entendimiento de esta verdad espiritual, el cumplimiento de la venida de Cristo. Hay personas que esperan a una persona física por cómo interpretan esta literatura de origen espiritual. Y te pido que en lo que te resta de vida crezcas en el entendimiento de el espíritu que viene. Es el espíritu que se forma en uno para vivir la vida en la armonía del Espíritu Eterno. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos con el favor del Espíritu Eterno, con el favor de la paz, de la santidad, con la cual vemos y reconocemos y apreciamos la realidad de Dios. Nos vemos en ese mismo espíritu y sintonía el lunes que viene con otro video más, con otro compartir más sobre la venida de Cristo, para seguir creciendo en nuestro contexto
en esta verdad eterna, espiritual, cumplida en nuestro presente. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.